Por una bolsa de oro, este anciano aniquila él solo a todo un batallón de tanques nazis. Sin duda, esta es la película de venganza más intensa de 2023, titulada Sisu. Mientras el mundo se encuentra en plena agitación durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre mayor permanece tranquilo, buscando oro en el río. Con una pala recoge un puñado de arena y lo lava pacientemente con agua limpia. Al principio se siente decepcionado al encontrar solo arena y piedras, pero de repente aparece una pequeña pepita de oro entre los sedimentos. Eufórico, recuerda su sueño y continúa excavando con una determinación implacable. La orilla del río queda cubierta de agujeros por su búsqueda incesante, aunque no logra encontrar más oro. Aún así, se niega a rendirse y aprieta a otro puñado de arena, con la esperanza de ver un destello de fortuna, pero no es más que otra roca. En ese momento, una escuadrilla de aviones de combate sobrevuela su cabeza, señal de que la guerra está llegando a su fin, aunque su propia búsqueda de oro apenas acaba de comenzar. Este anciano se llama Atami. Tras haber vivido más de medio siglo sin una ambición clara, su único deseo ahora es encontrar suficiente oro para retirarse en paz. La suerte parece esquiva, y justo cuando cree haber hallado la soledad necesaria para extraer su tesoro, se da cuenta de que la guerra aún ruge a su alrededor. Atami se pone a trabajar de inmediato y, para su sorpresa, desentierra un enorme trozo de oro. Emocionado, contempla el brillo de la pila como si el corazón le fuera a estallar de alegría. Después de sacar todo lo que pudo, se detiene un momento para bañarse, dejando al descubierto las cicatrices de su cuerpo, incluida una profunda herida en el pecho. Está claro que este anciano no es una persona común. Montado en su fiel caballo, Atami emprende el camino de regreso a casa. Mientras tanto, un convoy nazi derrotado y en retirada se cruza con él en la carretera. El convoy se detiene cuando Atami pasa en silencio. En ese instante, el oficial nazi Bruno cruza la mirada con Atami. Su subordinado, Wolf, se prepara para disparar, pero Bruno lo detiene, percibiendo que enfrentarse a este hombre sería firmar su propia sentencia. Atami no ha recorrido mucho cuando encuentra a un civil colgado, una señal de que lo peor está por venir, y efectivamente, poco después se topa con otro batallón alemán. Cuando Atami se acercó, los nazis lo obligaron a bajar de su caballo, dejándole sin opción bajo amenaza. Los soldados descubrieron enseguida que era un buscador de oro y registraron sus pertenencias hasta encontrar el metal precioso. Para colmo, dispararon contra un perro que intentaba escapar. Al escuchar el disparo, Bruno se dio la vuelta. Los soldados forzaron a Atami a arrodillarse, y al verse humillado de esa manera, ya no pudo soportarlo más. Atami contraatacó, tomando por sorpresa a los hombres frente a él. Sin perder ni un segundo, se abalanzó sobre ellos, sin darles tiempo a reaccionar. Los disparos resonaron de nuevo, y el ceño de Bruno se frunció. Cuando sospechó que algo iba mal, Atami ya había aniquilado a todo el pelotón. Sus movimientos rápidos, precisos y despiadados eran asombrosos. Bruno condujo el tanque de regreso a la escena, solo para encontrarse con que todos habían sido eliminados. No podía creer que un anciano hubiera hecho eso solo. Pronto notó a un soldado aferrado a un pedazo de oro. Evidentemente, haberse topado con ese viejo había sido, en realidad, oportuno. Atami no había avanzado mucho cuando el rugido de un tanque llamó su atención. Sin mirar atrás, espoleó a su caballo, consciente de que la máquina lo perseguía con sed de sangre. Wolf disparó con furia, desatando una lluvia de balas, pero a pesar de la embestida, Atami logró escapar ileso. Bruno y su tripulación se detuvieron, creyendo haberlo dejado ir. Aunque un campo de minas se extendía frente a Atami, su caballo explotó, y aunque él salió ileso, le tomó un buen rato recuperar la compostura. Al ver que Bruno se acercaba, Atami no huyó. En cambio, recogió con calma los fragmentos de oro esparcidos. El brillo del sol reflejándose en el metal deslumbró a Bruno, quien decidió dejar que terminara de recogerlo antes de actuar. En secreto, Atami tomó una roca, consciente de que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Justo cuando Bruno ordenó a los soldados abrir fuego, Atami lanzó la roca, provocando una explosión que envolvió la zona en una nube de polvo. Bruno ordenó más disparos. Frente a la ráfaga, Atami usó una sartén de hierro como escudo y, milagrosamente, sobrevivió. Para evaluar la situación, Bruno envió a un soldado a investigar. Tras dar unos pasos, el soldado recibió una bomba en plena cara. Al ver a su subordinado volar en pedazos, Bruno quedó paralizado y luego envió a 2 soldados más para rodear desde ambos flancos, solo para que corrieran la misma suerte. Como medida adicional de precaución, hizo traer a una prisionera del vehículo. Al notar una placa con un nombre en el suelo, Bruno quedó atónito al darse cuenta de que el anciano frente a él era nada menos que el legendario guerrero inmortal. La chica fue obligada a abrir el camino mientras la persecución continuaba. Bruno, aún dentro del vehículo, contactó con sus superiores para verificar la identidad de Atami. Resultó que Atami había sido, en su momento, el operativo especial más letal de Finlandia. Tras perder a su familia a manos del enemigo, Atami se convirtió en un hombre frío y despiadado. Desobedeciendo órdenes, juró vengarse y, por su cuenta, formó un escuadrón suicida de un solo hombre, persiguiendo a sus enemigos por tierras áridas y matando a más de 300 personas en el proceso. Así fue como se ganó el título de El Guerrero Inmortal. Aunque la historia podría estar exagerada, Bruno, impulsado por la codicia del oro, se negó a rendirse y ordenó continuar con la persecución.
Atami logró escapar, pero sufrió graves heridas. Mientras descansaba para tratarlas, los nazis dieron con él. Al oír ruidos cercanos, se escondió rápidamente, pero divisó a un perro guardián, lo que le provocó un mal presentimiento. Para evadir al animal, se aferró sigilosamente al vehículo enemigo, ocultando su olor con gasolina. El perro pronto perdió su rastro. Al percatarse de la fuga de combustible, los soldados ordenaron al convoy que iba delante detenerse para inspeccionarlo. Cuando se detuvo de repente, Atami no tuvo más opción que saltar. Aprovechando el momento, corrió hacia un campo abierto. Sin embargo, Wolf lo localizó y le disparó en la pierna. Para humillarlo aún más, Bruno ordenó soltar a los perros. Atami se prendió fuego rápidamente para ahuyentarlos y luego se apresuró hacia la orilla del río. Una lluvia de balas lo siguió, aunque ninguna dio en el blanco. Todos saben que una persona no puede permanecer indefinidamente bajo el agua. Wolf planeaba disparar en cuanto Atami saliera a la superficie, pero cuando lo hizo, falló el tiro. Convencido de que había muerto, Bruno envió a un soldado a sumergirse para comprobarlo, pero no encontró ningún cuerpo. Justo en ese momento, Atami emergió silenciosamente, apuñalando al soldado y tiñendo el río de rojo. Bruno mandó a otro soldado a bucear, pero poco después el agua volvió a tornarse roja. Oculto tras un bote, Atami salió a la superficie para tomar aire, ignorando las advertencias de Bruno. Aterrados, los soldados intentaron remar para huir, pero Wolf los abatió a tiros. Aprovechando la oportunidad, Atami consiguió llegar a la orilla. Al ver que Atami estaba a punto de escapar, Wolf abrió fuego de inmediato con la ametralladora del tanque. Sin embargo, Atami se cubrió con el cuerpo de un soldado, logrando esquivar las balas. Escapó justo delante de Bruno. En ese momento, el perro de Atami apareció inesperadamente en la orilla del río, lo que encendió una idea en la mente de Bruno. Atami corrió toda la noche hasta llegar finalmente a su ciudad natal, solo para encontrarla envuelta en llamas. Exhausto, se detuvo a descansar en una gasolinera. Cuando empezaba a quedarse dormido, escuchó los ladridos de su perro y salió entre los escombros para investigar. Para su sorpresa, era realmente su perro, pero llevaba una bomba atada al cuerpo. Atami la lanzó rápidamente lejos, pero aún así fue alcanzado por la onda expansiva. Cuando recuperó el conocimiento, Bruno ordenó colgarlo de un poste de madera. Pronto, Atami parecía sin vida, aunque en realidad todo formaba parte de su plan. Convencido de que había muerto, Bruno, en un gesto de respeto, colocó una pepita de oro en su bolsillo a modo de despedida. Tras darle un último sacudón para confirmar, Bruno y sus hombres se marcharon. No mucho después, Atami intentó usar un clavo del poste para liberarse, pero fracasó y quedó colgado hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, debilitado por sus heridas, Atami aún no se había recuperado del todo. En ese momento, un avión con poco combustible aterrizó cerca, y el fuerte viento que generó fue suficiente para sacudir a Atami y hacerlo caer. Casi asfixiado, finalmente se desplomó, llamando la atención del capitán del avión. El capitán se acercó a inspeccionarlo, y su camarada sugirió dispararle para rematarlo. Justo cuando el capitán se dispuso a disparar, Atami contraatacó con una rapidez fulminante. Al escuchar los ladridos del perro, el camarada se impacientó, sin saber que su compañero ya había sido asesinado. Cuando salió a revisar, Atami lo emboscó con un ladrillo. Pensando en el oro robado, Atami se llenó de rabia y decidió no rendirse. De forma inesperada, el capitán seguía con vida, y Atami, reacio a dejar escapar su oro, ideó un plan para rastrear a Bruno, remendando apresuradamente sus heridas. Su determinación era tan fuerte que asustó al capitán que lo observaba. Después de dejar algo de comida para su perro, Atami abordó el avión para perseguir a Bruno. Poco después, el convoy de Bruno se detuvo porque un avión bloqueaba el camino. Bruno y algunos hombres fueron a investigar, solo para encontrar al piloto estrangulado hasta la muerte. La cuerda utilizada era la misma con la que habían colgado a Atami. «Está vivo», pensó Bruno, horrorizado, y ordenó a sus tropas moverse rápidamente. En ese momento, Atami ya se había infiltrado en el convoy. Al percibir el miedo de los soldados, una prisionera empezó a hablar del temible guerrero inmortal, sin saber que Atami estaba allí mismo con ellos. Mientras los soldados estaban distraídos, lanzó a uno fuera del vehículo, y un tanque que venía detrás lo aplastó de inmediato. Una vez dentro del vehículo, los ojos de las prisioneras se iluminaron, y Atami repartió armas a todas. El convoy siguió avanzando y, en ese momento, Atami se levantó y atacó. Antes de que el conductor pudiera reaccionar, fue apuñalado fatalmente. Una de las prisioneras tomó rápidamente el volante, reduciendo la velocidad para bloquear la visión del tanque y darle a Atami la oportunidad de saltar sobre él. Al mismo tiempo, la prisionera aceleró, y cuando el conductor del tanque empezó a sospechar, las prisioneras sacaron las armas y eliminaron a todos los enemigos a bordo. Al darse cuenta de lo ocurrido, el conductor del tanque intentó escapar, pero Atami fue implacable, derribándolo con un pico. Incapaz de soportar más, Wolf intentó enfrentarse a Atami. Cuando el tanque se detuvo, Atami cayó, y Wolf apuntó para dispararle. Sin embargo, Atami se movió rápidamente detrás de él y lo lanzó fuera del tanque. Los dos se enzarzaron en una feroz lucha sobre el blindado, pero Wolf no era rival para Atami.
Finalmente, ambos cayeron del tanque, y Atami golpeó a Wolf con el pico, dejándolo inmovilizado. Mientras Wolf se arrodillaba, suplicando clemencia, una motocicleta se acercó por detrás, y los dos soldados que la conducían huyeron al ver la mirada amenazante de Atami. Este no perdió tiempo con Wolf y volvió a subir al vehículo para perseguir a Bruno. Las prisioneras detrás de él tampoco mostraron piedad, descargando sus metralletas contra Wolf y dejándolo sin escapatoria. No mucho después, Bruno llegó al lugar de evacuación. Para quedarse con todo el oro, disparó contra el copiloto. Justo cuando se preparaban para despegar, Atami apareció en una motocicleta y los enfrentó de frente. Disparó sin cesar contra la aeronave, y cuando Bruno no se detuvo, Atami se enganchó al avión con su pico. Bruno pensó que había escapado, pero no se dio cuenta de que el guerrero inmortal era más persistente que nunca. Atami golpeó furiosamente el fuselaje, obligando a Bruno a comprobar qué ocurría. Cuando Bruno salió, Atami lo atacó de inmediato. Tras una larga pelea, Atami quedó gravemente herido, claramente en desventaja frente a Bruno. Después de una intensa lucha, Atami fue derrotado. Presa de la rabia, Bruno intentó estrangular a Leo con una cuerda. Ese ataque final le dio a Atami la oportunidad de enganchar la cuerda a una bomba. Al instante siguiente, Bruno cayó junto con el explosivo y explotó. Cuando Atami recobró el sentido, descubrió que el capitán también había muerto y que el avión estaba fuera de control. Sin más opciones, se aseguró en un lugar, dejando su destino en manos del azar. Con un estruendo ensordecedor, el avión se estrelló y se hizo pedazos. Sorprendentemente, Atami sobrevivió. Salió del barro, se dirigió a un banco y, en la ventanilla, vació su saco de oro pidiendo cambiarlo por cheques, ya que serían más fáciles de transportar. Y así termina la película. ¿Qué les pareció? En una escala del 1 al 10, ¿cómo la calificarían? Dejen sus respuestas en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.